¿Te has preguntado alguna vez si tus utensilios de cocina podrían estar afectando tu salud? ¿Sabías que el teflón, ese recubrimiento antiadherente tan común, podría estar liberando sustancias tóxicas al calentarse? Últimamente ha aumentado los casos de gripe de teflón que ya afectan en el mundo a unas 200 personas, un dato que se ha multiplicado por 20 en menos de 10 años. Esto ha generado dudas sobre los utensilios antiadherentes que utilizan habitualmente en los hogares. El teflón se considera uno de los materiales más seguros para los utensilios de cocina en condiciones normales de uso. Sin embargo, cuando este antiadherente supera los 260 grados de temperatura, emite vapores de polímero, un subproducto de la degradación térmica de los fluorocarbonos. Quédate hasta el final de este video para descubrir los peligros ocultos del teflón, cómo reconocer los síntomas de la fiebre de teflón y qué alternativas seguras puedes usar en tu cocina. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Pero, ¿qué cosa es exactamente el teflón? Es un recubrimiento antiadherente que se encuentra, como les comentaba, en muchos utensilios de cocina. Fue descubierto en la década de 1930 y se ha vuelto muy popular gracias a su capacidad para evitar que los alimentos se peguen a los sartenes y las ollas. Durante las dos últimas décadas, los centros toxicológicos de Estados Unidos han recibido más de 3.600 informes de casos sospechosos de fiebre por vapores de polímero, una enfermedad similar a la gripe relacionada con el revestimiento químico que se encuentra en algunos sartenes antiadherentes. Esta afección se conoce coloquialmente como gripe del teflón por el nombre comercial de este popular revestimiento antiadherente. Estos productos pueden ser de empleo industrial o doméstico, como muchas veces se encuentran en impermeabilizantes textiles, sprays, lubricantes, aerosoles que evitan que se peguen las páginas durante el proceso de impresión o cera para los esquíes. En el 2023 hubo 267 casos sospechosos de esta enfermedad, lo que se cree que es uno de los totales más altos reportados desde el 2000. El teflón pertenece a aquellas sustancias químicas llamadas eternas debido a su capacidad de persistir en el medio ambiente durante muchos años. La fiebre por humo de polímeros se describió por primera vez a principios de la década de los años 50 en trabajadores de una empresa de plásticos productoras de teflón en Inglaterra. También se describieron algunos casos en manipuladores de teflón en Estados Unidos. En todos estos casos, los trabajadores habían calentado el teflón alcanzando temperaturas entre 350 y 500 grados Celsius y presentaron al menos 3 horas tras la exposición un cuadro de escalofríos, fiebres y dolores musculares. A mediados de los años 60 se describió un cuadro similar en 36 de 61 trabajadores de una planta eléctrica de montaje. El síndrome se relacionó con la utilización de un recubrimiento que contenía teflón y se observó que los primeros síntomas, generalmente opresión torácica, comenzaban entre los 4 y 5 horas tras el trabajo y con mayor frecuencia en los fumadores después de haber fumado en el descanso que tendrían por la tarde. El resto de los síntomas, principalmente escalofríos y fiebres que ya le había mencionado, se iniciaban tras otras 5 o 6 horas del primer síntoma de opresión torácico o, como se dice coloquialmente, en el pecho. Pero, ¿qué ocurre cuando el teflón se calienta a altas temperaturas? Se han analizado los productos de la descomposición térmica del teflón y otros fluoropolímeros bajo condiciones diferentes de temperatura y de oxígeno. Mientras que el fluoruro de carbono es el producto dominante de la fase de vapor, como estamos viendo en esta imagen, bajo condiciones oxidantes y en presencia de altas concentraciones de vapor de agua, se produce una mayor producción de ácido fluorhídrico y el dióxido de carbono también. Después de la inhalación de estos productos derivados de la combustión del teflón, la liberación de ácido fluorhídrico en el pulmón puede jugar un papel importante en el daño pulmonar, provocando una neumonitis química o edema pulmonar. Sin embargo, no solo resulta tóxico este vapor, sino que las partículas derivadas de la combustión del teflón
son igualmente tóxicas. La mayoría de estas partículas son ultrafinas de menos de 1 micrómetro de diámetro y forma parte del humo liberado en la degradación térmica de este polímero. Para algunos autores, incluso estas partículas serían las principales responsables de la toxicidad por el teflón. La fiebre por vapores de polímeros es un conjunto de síntomas similares a lo de la gripe asociada con la respiración de los vapores de sartén antiadherente sobrecalentada o de cualquier producto que utilice teflón. Cuando el teflón se calienta a una temperatura superior a los 300 grados Celsius, puede comenzar a descomponerse y liberar gases muy tóxicos. Estos gases pueden causar una condición conocida, como ya le he comentado en este video, fiebre del teflón o gripe del teflón. Los síntomas pueden incluir algunos de los que ya le he mencionado, además dolores de cabeza, puede aparecer fiebre, escalofríos y malestar general. Los centros toxicológicos regionales registran los casos sospechosos cuando los consumidores se ponen en contacto con ellos, pero la única manera de verificar un caso es mediante un proveedor de atención médica, por lo que a menudo no se sabe si los casos notificados al control de intoxicaciones están confirmados. Además de los síntomas agudos, algunos estudios han sugerido que la exposición prolongada a los gases liberados por el teflón podría tener efectos negativos a largo plazo en la salud, como problemas respiratorios y un mayor riesgo de ciertas enfermedades. Es importante estar consciente de estos riesgos para tomar medidas para así, por supuesto, minimizarlos. Aunque el número de casos sigue siendo relativamente pequeño, como vieron en las cifras que le di al inicio de este video, por supuesto, en comparación con otras sustancias, los incidentes de fiebre por vapores de polímeros pueden no ser reportados porque los síntomas que ya le mencioné de fiebre, escalofríos y dolor de cabeza pueden desarrollarse igualmente horas después de inhalar los vapores y la gente puede confundirlo con un resfriado común. Pero afortunadamente no tienes por qué renunciar a cocinar de manera fácil y sin que los alimentos se peguen en tu sartén. Evita simplemente precalentar sartenes antiadherentes. Los sartenes antiadherentes vacíos pueden alcanzar temperaturas altas muy rápidamente. ¿Qué se sugiere entonces? Pues calentarlos con comida, mantequilla o aceite que ya esté dentro. No hace ni hornee a fuego alto. Las instrucciones para sartenes antiadherentes que contienen teflón informa a los consumidores que los utensilios de cocina son aptos para hornos hasta los 400 o 500 grados Fahrenheit o 232 a 260 grados Celsius. Las temperaturas exactas varían según el fabricante. Y es que las pautas por el teflón incluyen no utilizar utensilios de cocina ni utensilios para hornear antiadherentes en hornos de más de la temperatura que ya les indiqué. Utiliza además extractores de aire o abra las ventanas cuando esté cocinando. Además, y muy importante, si hay humo en la cocina por cualquier motivo, no deberías respirar ese humo, sin importar por supuesto de dónde venga. Existen alternativas más seguras al teflón como utensilio de cocina de acero inoxidable, hierro fundido y también de cerámica. Estas opciones que le mencioné no solo son más seguras, sino que también puede proporcionar una cocción de mejor calidad. No utilices utensilios de acero inoxidable ni duros en sartenes antiadherentes. Utilice por el contrario utensilios de madera, silicona o nylon para evitar así rayar la superficie de los sartenes antiadherentes. No existe en estos momentos un tratamiento específico para la fiebre por humo de polímeros. En general, el tratamiento es sintomático, incluyendo medicamentos para bajar la fiebre y además líquidos para la hidratación. Si existen datos clínicos o obstrucción, estarán indicados los broncodilatadores. Se recomienda un periodo de observación de 24 a 48 horas ante la posible aparición de signos que indiquen una mayor afectación pulmonar que requiera, por supuesto, un manejo de soporte específico, incluyendo oxigenoterapia e incluso, en los casos de distrés más severo, la posibilidad de intubación con respiración asistida. Entonces, ahora que conocen los peligros ocultos del teflón y las alternativas más seguras, es un momento de hacer un cambio por tu salud. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.